Hola futuros ingenieros, en este video vamos a resolver el problema 7.5 del libro Elementos de electromagnetismo de Matthew Sadico. El enunciado nos dice, la línea x igual a 0, y igual a 0, z entre 0 y 10 metros, porta una corriente de 2 amperios en la dirección positiva de A sub z. Calcular la intensidad de campo magnético en los puntos. Bueno, y ahí nos da una lista de puntos. La solución de este problema la vamos a enfrentar utilizando esta ecuación que tenemos acá, la cual se deduce de la ley de Biot-Savart, de un caso especial de un alambre finito. Como el filamento está sobre el eje Z, esa deducción de esa fórmula se hizo a partir de coordenadas cilíndricas. Pero si observamos acá los puntos están en coordenadas rectangulares. Entonces, nosotros podemos utilizar esta ecuación que tenemos acá en cualquier circunstancia, no importa cómo esté ubicado el filamento, siempre y cuando pues hagamos esta transformación, que cambiemos la dirección a su phi por el producto cruz entre el vector unitario de la dirección de la corriente y el vector unitario de la distancia perpendicular que hay desde donde queremos hallar la intensidad de campo magnético y la línea o el eje donde esté ubicado el filamento que porta la corriente. Entonces vamos a mirar acá el problema en 3 dimensiones. Tenemos acá nuestro diagrama en GeoGebra. Ahí tenemos el filamento con su respectiva corriente, con la dirección. Y en el primer punto nos piden hallar el campo en x igual a 5, y y z igual a 0. Entonces ahí está ubicado sobre el eje X. Para determinar los ángulos que vemos acá, alfa 2, alfa 1, pues debemos hacer dos proyecciones. Una proyección que parte desde donde el punto donde queremos hallar la intensidad de campo magnético hasta el extremo, hasta uno de los extremos del filamento. Y otra proyección desde ese punto donde queremos hallar H hasta el otro extremo del filamento. Entonces, vamos a tener que, acá tendríamos la primera proyección, acá la segunda queda sobre el eje X. Y bueno, ahí vemos que se forma un triángulo rectángulo. ¿Cómo se asignan los ángulos alfa 1 y alfa 2? Los ángulos parten desde donde está ubicado el filamento, el eje donde esté ubicado. Entonces, a partir de ahí, aquí estaría un ángulo. Aquí vemos que este es el eje donde está ubicado el filamento. Entonces, acá estaría el otro ángulo. Aquí ya directamente sabemos que ese ángulo va a ser 90 grados. Y nos faltaría hallar este. Bueno, ahí tendríamos que definir cuál es alfa 1 y alfa 2. Entonces vamos a tomar las indicaciones del libro que nos dicen que hacia donde está viajando la corriente, o sea, hacia el eje Z positivo, ahí encontramos el ángulo alfa 2 y el otro sería alfa 1. Siempre se va a tomar así, mirar hacia donde va la dirección de la corriente y hacia donde esté apuntando la flecha de la corriente, pues asignamos alfa 2 y el otro pues sería alfa 1. Bueno, entonces acá tendremos que esta distancia que hay desde acá, desde el origen hasta el punto A, sería la distancia ρ, la distancia perpendicular. Ρ pues sería raíz de x cuadrado más y cuadrado, que en este caso pues x vale 5 y y vale 0. Entonces vamos a tener que ρ es igual a 5. Bueno, ahí ya tenemos esa distancia perpendicular. Nos vamos aquí al problema. Y bueno, comenzamos con el literal A. Entonces ya miramos allá que ρ es igual a 5. Su vector unitario pues sería 5 a su x sobre 5 más, bueno, 0 a sub y, que corresponde a esos valores de acá, sobre 5. Entonces vamos a tener que ese vector unitario va a ser igual a
A sub L es el vector unitario de la dirección. Entonces nos dice que son 2 amperios en la dirección A sub Z. Entonces tomamos esos 2 amperios en dirección a Z positivo y bueno, hallamos su magnitud. Y esto pues nos va a dar A sub Z. Entonces ya tenemos el vector unitario de la corriente, el vector unitario de ρ. Entonces podemos proceder a hacer el producto cruz. Vector unitario de la dirección de la corriente, cruz, A sub ρ sería A sub X. Entonces ese producto cruz nos da igual a A sub Y. Y bueno, ahora nos falta hallar el ángulo alfa 2. Entonces alfa 2 sería el cateto opuesto. Allá en la figura vimos que era 5 sobre el cateto adyacente, que sería toda esta distancia que hay desde el origen hasta el punto B, que sería 10 en este caso. Entonces alfa 2 sería arco tangente de 5 sobre 10, cateto opuesto sobre el adyacente, igual a 26.57. Y allá gráficamente pues encontramos que alfa 1 era igual a 90 grados. Entonces procedemos a reemplazar en esta expresión. Entonces reemplazamos el valor de I, de ρ, alfa 2, alfa 1 y el resultado del producto cruz, que da sub Y. Esto nos da que el campo magnético en el punto A es igual a 0.0285 amperios sobre metro en dirección a sub Y. Bueno, ahí ya tenemos el primer literal. Y ahora nos vamos al punto B, que es el punto 5 en X, 5 en Y, Z0. De nuevo aquí, bueno, ya notemos, ya hallamos el punto A. Nos vamos al punto B, que está ubicado ahí, como lo vemos ahí en la gráfica en 3 dimensiones. Entonces, hacemos la primera proyección del punto hasta un extremo. Hacemos la segunda. Y bueno, de nuevo tenemos que vamos a asignar acá el alfa 2, acá alfa 1, que ya sabemos 90 grados. Y bueno, la distancia perpendicular del punto a el eje donde está ubicado el filamento sería esta de acá. Entonces vamos a tener que ρ, esto nos daría 5 raíz de 2. Entonces, bueno, tenemos que hallar alfa 2, que sería igual a arco tangente del cateto opuesto, que sería 5 raíz de 2 sobre esta distancia de acá, que sería 10 metros. Y ese ángulo nos da 35.26. Y alfa 1, pues ya sabemos, 90 grados. Y ahora pues sigue el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. El vector unitario de la corriente pues no cambia. Es el mismo filamento, la misma dirección, entonces sería A sub Z. Y A sub ρ, hacemos el producto punto entre esas dos cantidades vectoriales. Bueno, entonces A sub Z cruza sub X nos da A sub Y positivo, 5 sobre 5 raíz de 2. Y A sub Z cruza sub Y nos da menos 5 sobre 5 raíz de 2. ¿De dónde salió eso? Bueno, ponemos acá los vectores unitarios de dirección. Acá tenemos AZ cruza sub X, o sea, sería A sub Z cruza sub X. Nos da el contrario, que sería A sub Y. ¿Sí? Contrario de estos dos. Y bueno, como va en sentido horario, sentido de las manecillas de reloj es positivo. Y ahora tenemos AZ cruz A sub Y. AZ cruz A sub Y nos da el contrario, que sería A sub X, pero como va en sentido antihorario sería negativo. Y bueno, ahora pasamos a reemplazar y a calcular el valor de la intensidad de campo magnético. Luego pasamos al tercer punto. Ahora tenemos 5,15,0.
En este caso, ahora nuestro punto donde queremos hallar el campo magnético está aquí ubicado. Lo mismo, hacemos la proyección del punto a un extremo y otra proyección al otro extremo. Y de nuevo tenemos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, alfa 2 estaría acá, acuérdense la dirección de la corriente, y alfa 1 acá, que pues ahí ya por la gráfica sabemos que es 90 grados. Y bueno, esta sería la distancia ρ, lo que vemos ahí de color rosado, esta proyección sería la distancia ρ, que bueno, ahí tendríamos que, y ese sería el valor de ρ, de la distancia que hay del punto C al eje donde está ubicado el filamento. El cateto opuesto pues sería este valor, y el adyacente pues sigue siendo 10. Bueno, entonces vamos a calcular los demás parámetros. Y bueno, entonces ya sabemos que ρ es 5 por raíz de 10. Y el vector unitario de la corriente sigue siendo el mismo. Estamos trabajando sobre el mismo filamento. Y bueno, hallamos a su fin. Aquí tenemos el resultado de esta operación. Y bueno, nos faltaría hallar alfa 2, que en la gráfica de GeoGebra vimos que era el cateto opuesto, este valor, y el adyacente 10 metros. Con eso tenemos que el ángulo es 57.7 grados y bueno, alfa 1 sigue siendo 90 grados. Reemplazamos la ecuación, ahí ya tenemos todos los valores reemplazados en la ecuación, y pues entraríamos a calcular ese campo, que sería igual a, y bueno, ahí tenemos la componente en a su x, en a su y ya tendríamos el campo en el punto C. Y en el último punto, ahora tenemos casi el mismo punto, pero la coordenada en Y en negativa. Entonces lo que vamos a tener es prácticamente los mismos valores, solamente va a cambiar un signo. Entonces, bueno, luego acá vamos a encontrar que esto es 90 grados. Alfa 2 pues va a ser el mismo ángulo, lo vamos a calcular. Entonces, vamos a hacer el procedimiento. Entonces, ρ no cambia, va a ser igual a 5 raíz de 10. Tenemos que alfa 2 pues va a tener el mismo valor. Hasta ahora en ese caso ese menos no ha influido en los resultados. Alfa 1 pues 90 grados como así en los anteriores ítems. Y bueno, acá es donde va a cambiar. Acá tenemos que el vector unitario a su ρ, vector unitario de la corriente, sigue siendo a sub z, de la misma forma como lo dedujimos en el ítem A. Y el producto cruz, y ese cambio en el signo pues va a hacer que ahora la componente a su x, que antes era negativa, ahora tiene signo positivo. Reemplazamos en la ecuación y ahí tenemos ya el campo. Los mismos valores, solamente cambia el signo. Bueno, con eso terminamos el desarrollo de este ejercicio, que pues nos da otra forma para hallar la intensidad de campo magnético debido a filamentos finitos. Con esto terminamos el desarrollo del ejercicio. Nos vemos en una próxima clase.